Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy un alumno del curso Individuo y Medio Ambiente. El día de hoy, mi equipo y yo, pues le vamos a hablar sobre el ecosistema de la región costa manglar. Mi equipo y yo estamos conformados literalmente por 5 integrantes de equipo. Empezando por mi persona, me llamo Camilo Sebastián, cuyo armenio, y tenemos a Anderson Salinas, a Marcos Anjonza Víctor Andrés, tenemos a Marcos Paolo Jorge Guayanca Cabero y a Vera Lucía Rojas. Mi equipo, pues, vamos a hablarle características del ecosistema, sus aspectos en el área, su ubicación, sus características del ecosistema, la importancia para la región de influencia, sus factores ambientales bióticos, factores ambientales abióticos, también cadenas alimenticias y datos interesantes e importantes, ¿no? Pues empezando con el área aproximada de 10.550 hectáreas. Su ubicación pues en el litoral de la costa noroeste del Perú, en la provincia y distrito de Zarumilla del departamento de Tumbes. El ecosistema manglar propiamente está conformado por bosque de mangle, bosque seco asociado al mangle, esteros y bancos de arena. En borde de sus esteros, canales de marea, se establece una vegetación particular, constituida básicamente por árboles siempre con raíces zancudas de Rhizopora mangle y Rhizopora arizoni mangle. Los manglares son un tipo de vegetación típica de las regiones pantanosas o inundadas. Es un ecosistema costero y húmedo y presente en las zonas tropicales y subtropicales. Desempeña un papel importante en la preservación de diversas especies vegetales y animales, además de ayudar con el desgaste erosión. Esto hace que fije al suelo en las áreas en las que esto ocurre, evitando así la acumulación de sedimentos en las playas. De esta manera, pues los manglares, considerados ambientes ricos en biodiversidad, surgen del contacto del ambiente terrestre y marítimo, o sea, de los ríos y de los mares. Pues les paso a mi compañero que les va a hablar más sobre el ecosistema de la región costa manglar. Características del ecosistema. El ecosistema manglar propiamente está conformado por bosque de mangle, bosque seco asociado con mangle, enteros y bancos de arena. En bordes de sus esteros, canales de marea. Se establece una vegetación particular constituida básicamente por árboles superverdes, con raíces en forma de zancudos, de Rhizopora mangle y Rhizopora arizoni. La importancia para la región de influencia. Hoy en día, este santuario ha adquirido su importancia dado que es única muestra representativa de mayor extensión de bosques, de manglares en el Perú. Es más, no solo proporciona leña, sino que también una barrera natural contra la erupción que producen las olas y mareas, además de producir una enorme cantidad de sedimentos y materia orgánica, le va ganando terreno al océano. Su función más importante es mantener los ámbitos marinos, costeros y la provisión de alimentos y reflujo para una gran variedad de organismos a diferencia de niveles tróficos. También son una fuente económica importante para las comunidades aledañas, que dependen de la pesca artesanal para su subsistencia. La estructura funcional de este ecosistema permite que se acomoden a la variabilidad que producen
el cambio climático, para analizar esta capacidad y visualizar medidas de mitigación. Es preciso comprender su dinámica, el papel ecológico de sus componentes estructurales y estimar económicamente sus funciones ecológicas. Entonces, buenas noches. Lo que a mí me ha tocado exponer ha sido factores ambientales abióticos. Los factores ambientales abióticos de los manglares, o en siglas que yo mismo le puse, FAM, FAM, FAAM. Estas se conforman de seres vivos como pues peces, moluscos, crustáceos, aves, insectos, reptiles, mamíferos. Estos tipos de ecosistemas tienen temperaturas de más de 19 grados centígrados o 66 grados Fahrenheit. También podemos ver que está rodeado por bastantes bosques, el agua tiene gran cantidad de salinidad, su viento es anegado, mientras que el suelo es fangoso. Estos ecosistemas vienen a ser de los más comunes como otros ecosistemas, solo que estos tienen más elementos. Ahora, a mí me tocó exponer sobre los factores bióticos de los manglares. Estos factores bióticos vienen a ser los organismos que sobreviven. Si no me dejo entender, por un ejemplo vendría a ser los que tienen vida, como la flora y la fauna. Estos seres vivos dependen de algunas características para que puedan sobrevivir en este ambiente, las cuales son uno, deben tener comportamiento y características fisiológicas y morfológicas que les permitan esa supervivencia que buscan, y aparte que puedan reproducirse en este ambiente definido. ¿Ok? Y ahora, estos factores bióticos tienen dos características. Una, que son los seres autótrofos productores. Si no me dejo entender, vienen a ser esas las plantas. Después de todo, las plantas son las que se reproducen entre sí para ir agrandando la zona. Después de todo, las plantas crecen en casi cualquier lado. Pueden llegar a crecer en toda una montaña, hasta árboles pueden llegar a crecer, quizás frutas o verduras, y ni cuenta te das, pero crecen, ya que las plantas pueden crecer, como digo, en cualquier zona, como cerca a un río, en pura llanura plana, o en subidas, bajadas. Ya. Y ahora el segundo, que vienen a ser los factores heterótrofos consumidores. En este tenemos dos. Uno, que vienen a ser los animales, que son los que consumen esos frutos que dan las plantas. Esos animales que no serán los más peligrosos, pero siempre están ahí para buscar comida y todo eso, y se reproducen, y así poco a poco se va agrandando la cantidad de animales y también la cantidad de plantas. Ahora, el otro vienen a ser los hongos. Los hongos que crecen en casi cualquier zona, igual que una planta. Pueden crecer en rocas, en árboles, en el mismo piso. Estos hongos, algunos vienen a ser comida, como en las llanuras. Algunos los usan como en los manglares, que diga. Los usan como comida algunos, los que son comestibles. Obviamente ya tienen todo eso verificado para no comer uno que sea venenoso. Y eso sería todo. Las cadenas alimenticias. Las cadenas alimenticias
Esto se divide en tres partes: en los primarios, secundarios y terciarios. En los primarios se encuentran los herbívoros o segundo nivel trófico. Entre los consumidores se encuentran gran diversidad de organismos que se alimentan de las hojas, flores y frutos de la vegetación del manglar. En el ámbito terrestre, desde insectos hasta reptiles y aves. Por otra parte, peces, cangrejos y tortugas se alimentan de las algas marinas y de las hierbas acuáticas, y muchos peces se alimentan del plancton. En los secundarios se encuentran los carnívoros de primera orden o tercer nivel trófico. La mayoría de las aves presentes en los manglares son pescadores, el martín pescador o el cigüeño, capturan peces. Otros se alimentan de los cangrejos que habitan entre las raíces de los mangles o de moluscos acuáticos. En algunos casos, como la garza paleta o el flamenco, filtran el fango en busca de pequeños crustáceos y otros organismos. Otras especies de aves, así como las ranas y reptiles, se alimentan de insectos que habitan en el bosque. Y finalmente los terciarios o carnívoros o de segundo orden o cuarto nivel trófico. Las aves de rapiña se alimentan de otras aves. Peces de mayor tamaño se alimentan de los más pequeños. Algunas zonas de manglar son áreas de caza de especies de felinos. En otros hábitats los cocodrilos de agua salada. Y finalmente el ser humano también interviene como depredador mediante la pesca y la captura de tortugas, entre otras presas. Y finalmente, algo curioso acerca de este lugar es que los turistas luego de algunos días en la playa buscan otras actividades de recreación. Gracias.